escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Noti Día. Alerta, escuchemos. Bendiciones. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Otra vez usan a Venezuela para tratar de ocultar la tragedia de su país, lleno de violencia y grupos armados, cuya economía y clase política reposan en el narcotráfico, una policía represora, masacres y asesinatos diarios a líderes sociales, exportadores de mercenarios magnicidas. Muy grave esta denuncia que ha hecho hoy el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, y el fiscal general de la Nación. Luego de una investigación, ellos han concluido que es claro que este atentado en contra del presidente de Colombia, Iván Duque, el pasado 25 de junio, fue planeado desde territorio venezolano. Nos vamos a centrar en este punto, en la primera parte del programa de la noche. Por esa razón quiero saludar a esta hora al coronel en retiro John Marulanda. Él es el presidente nacional de ACORE, Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, y también es consultor internacional en seguridad. Coronel Marulanda, como siempre, un gusto tenerlo acá en el programa de la noche. Jefferson, buenas noches y muy amable por su invitación. Comencemos hablando de las implicaciones que tiene esta revelación que ha hecho hoy el ministro de Defensa de Colombia. Aseguran que tras capturar a 13 personas y tras realizar una investigación de más de 4 semanas, han concluido que ese atentado criminal en contra
del presidente de Colombia, Iván Duque, fue planeado desde territorio venezolano. ¿Qué implicaciones tiene esto, señor coronel? Jefferson, no más que las que han tenido eventos y situaciones anteriores en las cuales repetidamente hemos advertido sobre la presencia y actividades de grupos narcoterroristas, especialmente del ELN y de las FARC, en territorio venezolano. Estos grupos fueron acogidos por el gobierno de Chávez hace unos años y se convirtieron en lo que ellos llaman, dentro de su estrategia de defensa nacional, la reserva estratégica de la revolución. Y ha sido a través del narcotráfico y la minería ilegal que estos grupos narcoterroristas han crecido, se han fortalecido, han reclutado gente, especialmente el ELN, que era un grupo que estaba prácticamente destruido por las fuerzas militares colombianas y que allá en Venezuela, gracias al cobijo del gobierno chavista y a estas actividades ilícitas, se ha recuperado y se ha convertido en una verdadera amenaza regional. Luego, este descubrimiento de la Fiscalía no nos sorprende, confirma lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, y es que Venezuela ha permitido que en su territorio crezcan verdaderas amenazas en contra de la seguridad nacional de Colombia. Coronel, no nos sorprende porque es un tema que hemos hablado recurrentemente aquí en el programa de la noche. Diría yo que en los últimos ya casi 14 años son innumerables los programas que hemos realizado aquí en los que hemos denunciado la presencia de grupos criminales en territorio venezolano, la forma como la dictadura chavista los protege y les sirve como retaguardia. Pero acá lo grave, coronel, es que es la primera vez que atentan contra la vida de un presidente, en este caso de Colombia, en un atentado planeado desde territorio venezolano. ¿Usted qué cree qué incidencia va a tener esto a nivel internacional? ¿Esto va a pasar como un hecho desapercibido, como ha sucedido con las anteriores denuncias que ha hecho el gobierno a nivel internacional, en el que ha dejado en evidencia la amenaza que representan esos grupos criminales que operan y atacan a Colombia desde territorio venezolano? Pues Jefferson, desafortunadamente el caso de Haití opacó mucho el caso de este atentado al presidente, pero yo quisiera decir lo siguiente: estos grupos de las FARC y el ELN tienen la capacidad, debido a su gran amistad con las fuerzas militares venezolanas, de adquirir misiles tierra-aire, misiles que ya tenían las FARC, misiles rusos Igla. Hay un video inclusive de su cadena televisiva en donde muestran cómo ellos disparan uno de estos misiles. La pregunta que yo me hago insistentemente sobre este caso es si realmente querían derribar el helicóptero, y teniendo en cuenta que están en Venezuela y que son muy amigos de las fuerzas militares bolivarianas, que en la frontera son corruptas, todos lo sabemos, ¿cómo no consiguieron un misil que hubiera sido un golpe más definitivo? Y se arriesgaron a dos hombres con dos fusiles 7.62 que en realidad tienen una capacidad para derribar un helicóptero limitada. Yo mismo he sido, como piloto de helicóptero, he recibido 15 impactos y los helicópteros aguantan mucho más un Black Hawk, que como decían ahí los pilotos, tiene sistemas redundantes, tiene aerodinámica para maniobras evasivas mucho más abruptas que cualquier otro helicóptero y demás. Entonces hay una cantidad de interrogantes que también llama la atención. ¿Será porque todo eso fue dirigido por el Frente 33 y que Gentil Duarte no es el que ha venido soportando los ataques de la Fuerza Nacional Bolivariana? De pronto por eso no accedieron a esos misiles, o no les interesaba en realidad derribar el helicóptero, sino mandar un mensaje. Esto no le resta gravedad al hecho. Por supuesto que es sumamente grave y incidentalmente, un disparo bien puesto con un francotirador en el rotor de cola de estos helicópteros lo puede poner en grave aprieto, lo puede derribar. Pero, dado el contexto del que estamos hablando, en donde las FARC han tenido misiles rusos Igla, repito, que nunca los entregaron, en donde en Venezuela hay más de 5.000, algunos dicen que hasta 10.000 de estos misiles, que son portátiles, son fáciles de llevar, son tácticamente fáciles de transportar y de operar. Y estando en Venezuela no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué prefirieron dos fusiles calibre 7.62 para dispararlos contra un blanco en movimiento, contra gravedad,
una ráfaga de 20 cartuchos, porque encontraron 20 vainillas, de los cuales impactaron 7 u 8. Ya se podrá dar cuenta que no es fácil entonces con un fusil derribar un helicóptero. Todas estas preguntas están sobre la mesa, lo cual no le resta en lo más mínimo gravedad al incidente, pero sí nos sirven para analizar más en detalle qué es lo que está sucediendo con Venezuela, con las FARC, con el ELN y con Colombia. Coronel, claramente no le resta gravedad, pero esos análisis hay que hacerlos. Usted asegura que buscaron enviar también un mensaje al ejecutar este atentado terrorista contra el helicóptero en el que se transportaba el presidente Iván Duque el pasado 25 de junio. ¿Qué tipo de mensaje cree usted que quería enviar entonces el Frente 33 de las FARC, que opera desde territorio venezolano y lanza ataques en territorio colombiano, específicamente en la frontera con norte de Santander? Pues yo no puedo asegurar que hubieran querido lanzar un mensaje. Es una hipótesis. Y en el caso de que así fuera, el mensaje sería una demostración de fuerza y demostrar que tienen capacidad de desestabilizar a Colombia, nada menos que asesinando a su presidente. Es un mensaje que envía una señal de fortaleza, de capacidad, intimidatorio, porque además pues tienen el respaldo detrás de un territorio que los cuida y los protege. Entonces, esto está en el campo especulativo, hipotético, pero tampoco se puede descartar. Una dictadura que los cuida y los protege, como lo es la del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Cuál es la relación que existe entre el Frente 33 y la dictadura chavista? Y se lo va a preguntar de manera muy específica. ¿Qué análisis puede hacer usted? ¿Esto fue una acción deliberada, independiente de este Frente 33? ¿O cree usted que estas guerrillas, estos grupos criminales de las disidencias de las FARC que están en territorio venezolano operan también como una herramienta de la dictadura venezolana para desestabilizar a Colombia? Pues mire, Jefferson, en el caso del ELN eso es claro y evidente. El director de Fundarredes, Javier Tarazona, que actualmente se encuentra detenido por la dictadura, ha dicho claramente y con pruebas suficientes que el ELN está en 19 de los 22 estados venezolanos. El ELN, de acuerdo a denuncias de Washington, es el encargado de custodiar los cargamentos de oro y coltán de compañías chinas que están en el arco minero del Orinoco, escoltarlos hasta las pistas del Alto Apure, en donde salen vía aérea rumbo Nicaragua y otros países como República Dominicana. Estoy hablando de minería ilegal, coltán oro, pero también escoltan y protegen cargamentos de cocaína. Y estoy hablando del ELN, que opera por lo menos 3 emisoras en la frontera, distribuye las bolsas CLAP, da clases en colegios, recluta jóvenes de la frontera. Este es el caso del ELN. El caso de las FARC difiere en que el gobierno le ha hecho el favor, y esto lo hemos discutido en otros programas, a los señores de la Nueva Marquetalia, moviendo gente de Gentil Duarte, el cual está aliado con el Frente 33, que supuestamente fue el que hizo este atentado, y entonces las fuerzas bolivarianas han atacado los puntos en los cuales se ha fortalecido Gentil Duarte en Venezuela, para abrirle campo a sus amigos de Iván Márquez. Entonces, la relación a establecer entre el gobierno venezolano, el Frente 33 y Gentil Duarte es un poco compleja. Debe ser por eso que no tuvieron un misil, porque no son muy amigos de ellos las Fuerzas Armadas bolivarianas. Pero muy grave el hecho, coronel, porque como usted lo aseguraba, el asesinato del presidente de Haití pues captó toda la atención del continente. Pero este atentado que sufrió el presidente Iván Duque el pasado 25 de junio todavía tiene muchas preguntas sin responder. Una de ellas, uno de esos interrogantes fue respondido hoy por parte del ministro de Defensa de Colombia. Ha dicho que esto fue planeado desde Venezuela. Pero 10 días antes, es decir, el 15 de junio, este comando de las disidencias de las FARC, este comando criminal, ejecutó otro atentado. Un carro bomba ingresó a la Brigada 30
del Ejército de Colombia, ubicada en el departamento de Norte de Santander, frontera entre Colombia y Venezuela, en su capital, en Cúcuta. Les vamos a mostrar un video que en primicia conoció el periodista de Noticias RCN, Felipe Quintero. Se trata de unas imágenes grabadas con un celular por parte del capitán en retiro del Ejército, Andrés Fernando Medina, quien según las autoridades, quien según la Fiscalía, fue el cerebro de este ataque terrorista, fue la persona que ingresó una camioneta blanca a la Brigada 30 y luego la hizo estallar. Exclusivo, Noticias RCN. Abuelita, aquí donde se piensa dejar el paquete. El paquete al que se refiere Andrés Fernando Medina Rodríguez, alias El Capi, es este. Pero escuchémoslo de nuevo. Abuelita, aquí donde se piensa dejar el paquete. En 2 minutos y 7 segundos, en este video quedó la radiografía al interior de toda la Brigada 30 en Cúcuta. Según los investigadores, por este video empezó toda la planeación del carro bomba en dicho lugar. El video, conocido en exclusiva por Noticias RCN, fue grabado el 27 de mayo, 18 días antes del carro bomba, por el propio alias El Capi, quien, como se observa, fue grabado de su propio celular, incautado por las autoridades, y se percibe que anda como Pedro por su casa, es decir, ingresó al menos 3 veces a la brigada antes de depositar el explosivo. Acá detalla la presencia de tropas de Estados Unidos y la cúpula de la brigada. Mire los gringos. Está el general, está el comandante de la brigada, ese es. El recorrido continúa desde varios ángulos con un nivel de detalle extremo. Incluso graba a menos de 1 metro nuevamente a toda la cúpula rodeada de su seguridad privada y ninguno se percata de la grabación. La razón, entraba con una camioneta blindada y vidrios polarizados. De otro ángulo, subiendo, es el casino Oficiales. Y aquí en pantalla el segundo, el general y el comandante de la brigada, ahí están, comando. Vamos a verificar ahora las fuerzas especiales y la aviación. Hasta que llega uno de los momentos clave para los investigadores de la Fiscalía, con el que juiciosamente elaboraron la teoría del caso. Y lo escuchamos al inicio de este informe. Abuelita, aquí donde se piensa dejar el paquete. Como se observa en esta imagen, también conocida por Noticias RCN, el mismo lugar que detalla es este, donde efectivamente explotó la bomba. El recorrido de alias El Capi continúa para tener plena claridad de cada paso, donde detalla el depósito de armamento y la inteligencia en la brigada. Y aquí está la parte de inteligencia, amigos. Ahí están reunidos. Según la detallada y completa investigación de la Fiscalía, se pudo establecer como prueba en la imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra Andrés Fernando Medina. Y es el eslabón clave del proceso que permite certificar la planeación, el preciso momento cuando empieza y la tranquilidad con el que el capitán retirado Medina se movía por la Brigada 30. Saludamos hasta ahora en la ciudad de Bogotá a Jairo Libreros, analista de seguridad, analista permanente de NTN 24 y profesor titular de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Libreros, bienvenido al programa La Noche y quiero conocer su lectura en términos de seguridad de lo que nos muestra este video. Andrés Fernando Medina, un ex capitán retirado del Ejército de Colombia, ingresó a la Brigada 30, hizo un trabajo de inteligencia, grabó cada uno de los lugares estratégicos de una guarnición militar que, dicho sea de paso, está ubicada en la frontera entre Colombia y Venezuela. Lo hace con total tranquilidad. Luego ese mismo capitán deja esa camioneta en un sitio estratégico de la brigada, sale de la brigada y la hace estallar, según los informes de inteligencia que hasta ahora se conocen. Profesor Libreros, ¿cuál es su análisis? ¿Qué vulnerabilidades deja en evidencia este video que presentamos hoy en Noticias RCN y en el programa La Noche? Bienvenido. Jefferson, muy buenas noches. Un saludo especial para todos los televidentes y particularmente para el presidente Marulanda de Acore. Yo creo que hay varios elementos interesantes de los videos que acaba de presentar el programa. El primero de ellos es la frialdad y tranquilidad de este personaje que no tiene el más mínimo temor y de manera especial el más mínimo sentimiento de
de hermandad, de confianza que une a todas las personas que hicieron parte de nuestras fuerzas militares. Uno de los elementos más destacados de quienes ostentan con mucho honor y con privilegio, porque cualquier persona no se pone el uniforme de oficial, es una lealtad absoluta en términos honorables a la institución en donde trabajó. Las fuerzas militares en cualquier país y particularmente en Colombia están edificadas bajo unos presupuestos de valor, de honor, de lealtad, que giran en torno de cumplir una misión muy importante que nosotros los ciudadanos le confiamos a ellos vía el Estado para que garanticen nuestra seguridad y defensa nacional. Es una persona que con esa frialdad demuestra no solamente un perfil aparentemente criminal, sino particularmente despiadado. Un segundo elemento, él tiene la oportunidad de conversar con diferentes actores. Eso me lleva a pensar que muy seguramente, al parecer, este caballero hace parte de una organización mayor, bien sea como la persona que la lidera o por lo menos hace parte de un grupo de actividades y de personas que tienen la capacidad de cometer con total frialdad diferentes atentados terroristas o diversos actos ilícitos. Cuando tú lo ves actuar, cuando ves cómo habla, cómo se mueve, cómo describe diferentes escenas, es una persona que no está improvisando. Esto que ocurrió no es el primer acto delictivo en donde cual muy seguramente este personaje está hablando. Y en tercer lugar, creo que envía un mensaje devastador, envía un mensaje en donde para muchos sectores en Colombia, algunos vinculados con la fuerza pública, puede afectar la confianza necesaria frente a las actividades que se adelantan. En un país como Colombia, la fuerza pública, llamémosla Policía Nacional o fuerzas militares, en cualquiera de sus fuerzas, Ejército, Fuerza Aérea o Armada, se trabaja con una confianza muy importante. Los principios de compartimentación, sin lugar a dudas, son determinantes para garantizar el éxito de diferentes operaciones, pero cuando se dan este tipo de rupturas, muy seguramente se pueden generar retrasos en las operaciones. Alguien me puede decir, no señor, nuestra fuerza pública es muy profesional y yo no tengo dudas sobre ese particular, pero el mensaje es muy delicado. Una persona que se formó para protegernos termina al servicio de la criminalidad y muy seguramente de actores que en el pasado fueron los enemigos, quienes buscaron matarlo a él y al resto de sus compañeros. Tener esta alianza con las disidencias de la FARC, especialmente con el Frente 33, que tiene una alianza muy fuerte en términos de compartir mercados ilícitos y actividades de narcotráfico con el ELN y también con el cartel de los soles de Venezuela, nos lleva a preguntarnos cuánta información entregó al otro lado que ponga en riesgo la seguridad de las instalaciones, de los oficiales y soldados colombianos y de la población en términos generales. Coronel Marulanda, ¿cuál es su lectura? ¿Qué deja en evidencia este video que acabamos de presentar? Pues Jefferson, mire, antes que nada un saludo muy cordial a Jairo. Primero, alabo la prontitud, experticia y profesionalismo de la Fiscalía, la Policía Nacional y por supuesto la colaboración de las fuerzas militares para descubrir todo este entramado. En segundo lugar, es realmente para un oficial de escuela como yo un poquito desalentador saber que un capitán, un oficial que se formó en las mismas aulas en que nosotros y que hicimos un juramento de honor como patriotas y soldados, ande metido en estos embrollos. Tercero, el capitán está haciendo lo que hace un capitán que es un doctor táctico en milicia y está haciendo ni más ni menos que el reconocimiento en terreno. Siempre que se va a planear una operación, se identifica el objetivo, se fija el objetivo, se hace un reconocimiento en carta o satelital o por documentos y posteriormente se hace un reconocimiento sobre el terreno, que es lo que él hace para claramente tener la idea de qué se va a hacer. Después vendrán el diseño de la operación, los apoyos logísticos y demás. Y cuarto, yo diría que la contrainteligencia de nuestras fuerzas militares debe estar al máximo sintonizada con las circunstancias actuales. No sería este el primer caso, como dice Jairo, de pronto este capitán está encuadrado dentro de una estructura mayor, de pronto más allá de estar perteneciendo a una estructura meramente criminal como es el Frente 33, que anda muy conectado con el cartel de Sinaloa y con el primer comando capital brasileño. Más allá de eso, de pronto obedece a otra estructura más, con un contenido más ideológico. Hay que ser muy cautelosos con esto, porque la verdadera defensa de la institucionalidad democrática del país, la única que durante 60 años
ha impedido que estos bárbaros lleguen al poder a través de las armas, se llaman Fuerzas Militares Ejército Nacional. De modo que la presencia, ya comprobada, la actividad de este capitán en retiro es un mensaje primero de alerta, primero de mucha atención para todos los miembros de la institución y los amigos de ellos, los retirados que ya no pertenecemos a la institución, al menos nominalmente, pero sí de corazón. Y segundo, un mensaje para que pues el ejército tenga mucho cuidado en la gente que está incorporando, la gente que está entrenando, la gente que está graduando. No nos podemos dar el lujo de tener infiltrados del terrorismo en nuestras filas. Eso sería fatal para el futuro de Colombia. Coronel Marulanda, antes de marcar una pausa comercial, hay otro aspecto que me llama la atención. Como lo saben nuestros televidentes, hay un grupo de militares en retiro colombianos que están siendo acusados en Haití de haber participado del asesinato del presidente. En Colombia, ahora la noticia es que un militar retirado, un capitán, también está involucrado en el atentado en contra del presidente de Colombia, Iván Duque. Yo quisiera preguntarle a usted, coronel John Marulanda, como presidente nacional de ACORE, de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, ¿qué tipo de acompañamiento le hacen las Fuerzas Armadas a aquellos hombres que deciden retirarse de la institución? Muchos de ellos se pensionan muy jóvenes, con 40 años, son personas que todavía tienen una vida laboral por delante y no sería justo decir que todos están terminando en estos actos criminales, porque eso sería mentir, pero sí hay algunos que están incurriendo y que están perteneciendo a grupos de mercenarios, inclusive están cometiendo actos ilegales. Sobre este particular, ¿qué seguimiento están haciendo las fuerzas militares, coronel Marulanda? Y quisiera conocer su reflexión sobre eso. Mire, Jefferson, los militares retirados colombianos son muy apetecidos en el mercado internacional de seguridad y defensa. Los contratistas colombianos se caracterizan en el mundo entero por ser unas personas muy profesionales, conocedores de su materia y sobre todo muy serios. Y esto no tiene absolutamente nada de ilegal o de ilícito. Yo personalmente he trabajado como consultor de seguridad de una gran multinacional energética y he andado por más de 40 países en el mundo dando mi consejo y mis recomendaciones para proteger personas, activos y operaciones de esta compañía. Esto no quiere decir de que dentro de ese mundo en el cual los colombianos, los militares retirados colombianos, nos caracterizamos a la mejor altura de todos los mismos norteamericanos, europeos, israelitas y rusos, pues algunos tomen el camino equivocado. Lo primero que hay que decir de Haití es que hay que consultar la Convención Internacional sobre Mercenarismo de las Naciones Unidas, que determina exactamente los parámetros para señalar si una persona es o no es mercenaria. En segundo lugar, que lo de Haití nos ha dolido en el alma a todos. ACORE ya emitió su comunicado rechazando cualquier eventual involucramiento de miembros retirados de nuestras fuerzas militares en ese magnicidio. Poco a poco, 10 días después, la situación sigue tan oscura como al principio y sabemos ya por lo menos que la gran mayoría de los hombres que están allá fueron utilizados como idiotas útiles, como ganchos ciegos, pero que evidentemente 1 o 2 o 3 sabían de qué se trataba el asunto. Esas personas evidentemente caben dentro de la definición de mercenarismo y no le hacen ningún honor, ni tampoco ningún favor a todos los militares retirados. Recuerde usted, Jefferson, que ACORE es solamente de oficiales, pero es que por cada oficial hay un promedio de 7 suboficiales y por cada suboficial hay un promedio de 12 o 15 soldados. Al año las fuerzas militares están licenciando 10.000, 12.000, hasta 15.000 hombres en algunas oportunidades. El control de esa gente una vez se retira es prácticamente imposible. Y no solo en el ejército de Colombia, en el ejército de Israel, un ejército muy bien hecho y que en guerra. Aquí tuvimos un mercenario israelita, Yair Klein. El ejército británico, el más histórico de todos. Aquí tuvimos un mercenario inglés, Peter McLeish. El ejército norteamericano, el más poderoso del mundo. Ahí tuvimos un mercenario metiéndose a Venezuela, se acuerda de Goudreau. De modo que es un fenómeno que se da en todos los países. Acaba de haber un intento de asesinato y de magnicidio contra el presidente de Madagascar. No sé si ustedes oyeron la noticia, eso lleva 2 o 3 días. Bueno,
Quienes lo intentaron hacer eran mercenarios franceses, militares hechos en la Escuela de Oficiales de la Gendarmería francesa. Sí. De modo que este no es un fenómeno, dijéramos, único, extraordinario, se da. Por supuesto, nosotros rechazamos el mercenarismo. Profesor Libreros, ¿cuál es su opinión? En menos de un mes, exmilitares involucrados, por un lado en Haití, en el asesinato del presidente de este país centroamericano, y ahora un exmilitar, un capitán en retiro, involucrado en el atentado contra el presidente de Colombia, Iván Duque, y 2 de sus ministros, porque hay que decirlo, en ese helicóptero también estaba Diego Molano, ministro de Defensa, y estaba el ministro del Interior de Colombia. ¿Qué piensa usted, profesor Libreros? Jefferson, yo creo que esta es una mancha muy difícil de manejar para nosotros los colombianos. No se trata única y exclusivamente de una preocupación institucional para quienes en estos momentos ejercen sus actividades profesionales como oficiales, suboficiales o soldados en las diferentes fuerzas que componen nuestra fuerza pública o nuestras fuerzas militares, también para nosotros, porque los titulares de prensa han sido despiadados, han mostrado una fotografía que nosotros no quisiéramos ver cuando se cuestionan a unos ex miembros del Ejército Nacional o ahora este capitán que resulta involucrado en actos terroristas contra su propia institución. Pero aquí hay 2 elementos que para mí son muy importantes. El primero de ellos gira en torno de la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, de asistencia. Yo no me atreví a utilizar la palabra seguimiento, pero de pronto utilizar la palabra vigilancia en los mejores términos de asistencia técnica por parte del Ministerio Nacional. Hace poco tuvimos la oportunidad de ver cuando se sancionó la ley de veteranos y yo creo que si bien esto fue un paso importante, necesitamos tener una mejor cobertura institucional en términos sociales, en términos de promover el empleo, de garantizar mejores condiciones y mecanismos para que quienes se retiran y tengan una pensión de jubilación o para quienes no alcanzaron encuentren una protección que vaya mucho más allá de ser parte de manera activa de una de las instituciones que componen la fuerza pública. Cuando tú miras el derecho comparado alrededor de cuáles son las formas de retiro y las maneras de asistencia de quienes han portado el uniforme y le han prestado un servicio muy valioso a cada uno de sus estados, encontrarás, como en el caso de Estados Unidos y en casi los 27 países que componen la Unión Europea, unos mecanismos muy importantes de acompañamiento, de formación, de tener la oportunidad de darle a estas personas no una segunda oportunidad, sino de impulsarlos para que mantengan no solamente sus condiciones de honor, sino especialmente encontrar una segunda actividad para desarrollar un nuevo proyecto de vida. En ese punto tenemos que trabajar, tenemos que reformular las políticas públicas y pensar en una ley de veteranos mucho más robusta, con mayores recursos fiscales, con mayores objetivos y especialmente con retos para proteger a un número muy importante de colombianos que ingresaron a las fuerzas militares a sabiendas que en cualquier momento era necesario poner su vida en riesgo para garantizar la vida de quienes no prestamos el servicio militar. En segundo lugar, creo que sí se debe pensar en un mecanismo que nos permita tener mayor control. El presidente Marulanda tiene razón cuando dice que el tema de la vinculación de exoficiales en actividades criminales o en atentados terroristas o en magnicidios no es nuevo en términos históricos y en términos contemporáneos lo tenemos ejemplos muy importantes. Pero, por ejemplo, cuando ocurren casos de oficiales retirados del mundo de la inteligencia, los servicios de inteligencia, sí hay unos procedimientos particulares de seguimiento. Creo que para Colombia es muy difícil establecerlos, pero tenemos que buscar un mecanismo que nos permita entender cuál puede ser, en términos prospectivos, el futuro de quienes, después de haber recibido una formación muy importante en el mundo de la inteligencia, en el mundo de la policía o en el mundo militar, no terminen al servicio del mejor postor. Ese es uno de los retos que tenemos que asumir porque tenemos un talento humano calificado, un talento humano que despierta el interés oficial en muchos otros países, pero también el interés de bandas delictivas para asestar mejores golpes en plenitud de garantías en materia de impunidad. Nosotros tenemos que avanzar en políticas públicas para protegerlos en asistencia y para saber en qué actividades se están involucrando en el futuro. Profesor Jairo Libreros, como siempre, ha sido un gusto tenerlo acá en el programa La Noche, experto en temas de seguridad, analista permanente de NTN 24 y editor en temas de seguridad de Noticias RCN de Colombia. Muchas gracias. Jefferson, feliz noche, un saludo especial a todos
a quienes nos ven en el canal de las Américas y al presidente Marulanda, por supuesto. Presidente de ACORE, John Marulanda, coronel, como siempre es un gusto tenerlo acá en nuestros estudios, bueno, en nuestro programa, hablando de temas de los cuales usted es un experto y que siempre es importante conocer su opinión y su lectura. Muchas gracias. A usted, Jefferson, muchas gracias. Un saludo cordial a Jairo y buenas noches. Vamos a marcar una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con otra arista de opinión, otra arista de análisis. Estaremos hablando con Paula Lizcano. Ella es una de las 44 víctimas que dejó ese atentado terrorista en la Brigada 30 del Ejército de Colombia el pasado 15 de junio. Vamos a escuchar qué piensan las víctimas de estas revelaciones que ha hecho hoy el ministro de Defensa, Diego Molano, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Atentados contra el presidente de Colombia, Iván Duque, y contra una unidad militar que fueron planeados desde territorio venezolano. Ya volvemos. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo más! IPS Médica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista y exámenes de médico. Recursos públicos sagrados que están reflejados en obras para la comunidad, que están reflejados en obras para defender sus casas, para defender lo que lamentablemente el invasor pirata nunca pensó, que vendió terrenos que no eran de él, que robó miserablemente la gente con la permisología de muchos políticos que se empoderaron para conseguir votos en estas zonas y que hoy por fortuna después de muchos años estamos recuperando con un firme propósito de que se conviertan en verdaderos malecones, se reforesten, se cuiden para evitar que ningún invierno de ahora en adelante nos vuelva a repetir el escenario tan triste que dejó la quebrada Tonchalá. ¿Cuántas personas perdieron sus ingresos, perdieron sus viviendas, perdieron sus ahorros de tantos años? Acabamos con un colegio muy mal ubicado, con un centro de desarrollo infantil perfectamente mal ubicado. Todas las comunidades de Arrayanes preocupadas van a dejar de temer a las avalanchas de los inviernos. El municipio de Cúcuta, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, de la Oficina de Infraestructura, de todos los apoyos incondicionales que hemos recibido de la comunidad, seguiremos trabajando a que blindemos de por vida con una estrategia de seguimiento por lo menos cada 20, 30 años que nos asegure el desarrollo de la vida comunitaria y obviamente el desarrollo social, económico y ambiental de todas estas quebradas. El propósito es esta reparación de generar una sección hidráulica que permita que las aguas no vuelvan a afectar las viviendas. En segundo, la reforestación. En tercer lugar, los servicios públicos de todas estas zonas. Saneamiento básico, agua potable.
vías, accesos. Todos estos barrios, en la medida que podamos apoyar la legalización, van a ser intervenidos poco a poco con los recursos públicos, con el seguimiento y la auditoría de todas las comunidades. Ese es el propósito de servir, el propósito de acompañar incondicionalmente todos estos trabajos de la mano con un equipo de jóvenes, de emprendedores, de ingenieros, que son la carta mejor de presentación de nuestra ciudad y naturalmente comprometidos de la mano con nuestra comunidad. Un sincero reconocimiento a todos los compañeros de trabajo que hemos visto en que la gestión pública se hace sin pedir nada a cambio, para que entendamos que el futuro de nuestra ciudad, el futuro de nuestros emprendimientos, de todos estos microempresarios que están ubicados en estas zonas de desastre, van a tener oportunidad en la reconstrucción de sus salones comunales, en el acompañamiento de la mejora permanente de los colegios, en todo este ejercicio de recuperación estratégica de la ciudad, para que con indicadores medidos cada semana, cada 15 días, cada 20 días, cada mes, registremos los reconocimientos que el gobierno nacional nos viene dando por una gestión pública transparente. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurves, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo más! IPS Futurimédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista y exámenes en medicina preventiva. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles
mi basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurves, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo, donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista. Les rectifico la fecha, que es una fecha de no olvidar, fue el 15 de junio del año en curso. Sí, el 15 de junio, adelante. Aparentemente estamos bien, psicológicamente no, y yo creo que nuestros oídos todavía aún no pueden con ese gran impacto que fue esa explosión. Paula, me gustaría que me relatara qué pasó ese día. ¿Usted en qué momento ingresó a esta unidad militar y cómo logra salvarse? Porque es que la explosión fue brutal. 44 personas. Mi hijo tenía cita de fonoaudiología ese día a las 2:30 de la tarde. Nosotros llegamos a las instalaciones de la Brigada 30 a la 1:45 de la tarde. Yo manejaba mi vehículo, por X o Y razón no lo dejaron ingresar, no puse ninguna oposición, me trasladé a dejarlo a una orilla porque tampoco estaba habilitado el parqueadero y ingreso. A la hora pues del ingreso, pues lo normal, ¿para dónde va? Regáleme su carnet. A uno de civil, lo digo así, sí le requisan hasta, mejor dicho, hasta el celular para poder ingresar. De ahí pues me trasladé para el dispensario, yo para la parte de urgencias, mi mamá me acompañó. Cita de mi hijo a las 3:08 de la tarde, yo salgo a comprado. Doy 3 pasos hacia atrás. Cuando yo sí tengo muy clara la hora, eso fue un impacto que fue a las 3:15 en Vía. Como salía muchísimo humo, una puerta, una ventana. Yo lo primero que le dije a mi mamá, mami, tranquila, eso fue de pronto algún armamento o alguna granada que se activó ahí en el depósito de armas. Mi mamá agarró el niño y ella se fue corriendo hacia atrás donde no habían vidrios. Después de eso, buena porque era un carro bomba. Al ir trasladándonos detrás,
bota a mi mamá, a mi hijo. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay estas basuras para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurves, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno va! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista y exámenes en medicina preventiva. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay estas basuras para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurves, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno va!
descuentos en consulta con medicina especialista y exámenes en medicina. Mire, queridos, inició la feria artesanal que se está desarrollando, llevando a cabo en la plazoleta de Juanca del Centro Comercial Ventura Plaza. Va hasta el 25 de julio. Muy importante visitarla, con artesanías, postres, bisutería, alimentos, productos naturales y servicios. Se dio inicio a esa primera feria del emprendimiento femenino, una iniciativa de la Gobernación del Norte de Santander a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género junto a la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad. Esto le permite a más de 55 mujeres emprendedoras del departamento dar a conocer qué productos están ellas sacando, ¿no? Comercializando. Es un excelente apoyo visitarlas este fin de semana. Y bueno, también para los que estén interesados en un proyecto similar, pues es bueno hablar con ellas y preguntarles qué hicieron, qué tuvieron que hacer, cómo la hicieron. Uno siempre debe hablar con los que la han hecho bien para mirar cómo sería la ruta a seguir para nosotros también lograrlo. Los invito a que asistan a esa feria este fin de semana. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una pesadilla con cara de maldición que persigue a la Colombia humana de Gustavo Petro: el voto en blanco. Sí, ayer 20 de julio, al inicio del último periodo del Congreso, Gustavo Bolívar perdió frente al voto en blanco la segunda vicepresidencia del Senado. En una histórica votación en el Congreso, y digo histórica porque nunca había pasado, ganó el voto en blanco. ¿Quién dijo furia? Los integrantes del pacto histórico, levantaron su dedo acusador y señalaron al Partido Verde de traición. Porque según ellos, algunos miembros del Partido Verde no habrían votado por Bolívar como ya estaba arreglado. Acordado. Así fue la pataleta. Empecemos con Gustavo Bolívar. El Partido Verde, violando el estatuto de la oposición, porque ya ocuparon la segunda vicepresidencia, y haciéndole el juego al uribismo, postula a Iván Name, a quien la derecha sí acepta. Es una traición a las minorías, aceptable en el Centro Democrático, pero jamás en el Partido Verde. Traición. Gustavo Petro. La clase política tradicional no soporta a Gustavo Bolívar por su férrea posición contra la corrupción y por la defensa que hace de la juventud que protesta. Por eso rompieron ayer la Constitución y la ley con el apoyo de Angélica. Lo que hicieron fue crecerlo aún más. Iván Cepeda. Es repugnante ser avalado por un gobierno corrupto y oprobioso como este. Por el contrario, el veto del uribismo a Gustavo Bolívar para la elección como segundo vicepresidente del Senado, lo único que demuestra es que él ha sido un digno y auténtico opositor. Pues bien, tuvo la culpa la senadora Angélica Lozano de que Gustavo Bolívar sacara 66 votos en blanco y solo 32 a favor. Esto puso a la senadora en sus redes sociales. Acaban de darnos una muenda porque postulamos a Sanguino a la presidencia del Senado y sacamos solo 7 votos contra un personaje como Juan Diego Gómez que arrasó, sacó 94, 7 votos del Verde firme con un candidato digno a la presidencia del Senado. ¿Qué pasó con la vicepresidencia? Pues primero aclarar. Esos 94 votos fue de la coalición mayoritaria y de una parte de la oposición que prefirió votar por Juan Diego Gómez y no por nosotros. Menos el Verde, fueron 7 votos del Verde por ti. Luego vino la votación de la vicepresidencia y los amigos del pacto histórico esperaban que la coalición mayoritaria, la coalición uribista, votara por Gustavo Bolívar a la vicepresidencia, y ellos decidieron votar en blanco. Nosotros los verdes votamos por Bolívar
manteniendo el acuerdo que habíamos establecido. Él sacó 32 votos. Un acuerdo de nosotros con el pacto histórico de apoyarlos y apoyamos a Gustavo Bolívar, 32 votos tuvo él, ahí estuvieron los votos del verde completico. Sí, a pesar de que no votaron por mí a la presidencia. Pero estaban obligados los senadores que votaron en blanco a votar obligatoriamente por Gustavo Bolívar. ¿No estamos en una democracia? ¿Perdió en Francalit? Esto dijo la senadora María Fernanda Cabal. Hoy derrotamos al candidato de los que se autodenominan las minorías, que son absolutamente destructivas con este país, con la postulación de Gustavo Bolívar, el jefe de la primera línea, para la segunda vicepresidencia del Senado. Histórico, como dicen los momentos, histórico, 65 votos en blanco. Derrotado, no podrá ocupar esa dignidad. Y como la izquierda radical y las minorías están acostumbradas a la tiranía, pues están muy bravos. Ahí podemos oír a Alexander López dando lecciones diciendo que es inaceptable el resultado electoral. Las demócratas, ¿no es cierto? Mejor dicho, Bolívar y su combo se quedaron con los crespos hechos, y eso que desde temprano llegaron al Capitolio con el casco, las botas, las gafas y la bandera de Colombia al revés para tomarse fotos muy provocadoras. Un momento. Ahí en esa foto hay algo que está al revés. La bandera de Colombia. Por favor, ¿me la arregla? Ahora sí, respetando la bandera de los colombianos. Las redes sociales le recordaron a Gustavo Bolívar que fue él en el 2014 quien promovió el voto en blanco como una opción dentro de la democracia para rechazar los candidatos que estaban postulados. Cuando gana el voto en blanco quiere decir que la oferta de las opciones no gustó. ¿Y pues qué le vamos a hacer? ¿Cómo olvidar la furia de Gustavo Petro y del mismísimo Gustavo Bolívar en el 2018 cuando Sergio Fajardo invitó a la gente a votar en blanco? Y según ellos, por eso perdieron las elecciones. Yo tenía muy claro que mi voto iba a ser en blanco. Y me senté juiciosamente a escribir por qué ese voto era en blanco. Y hay gente que me critica que eso no es tomar posición. Eso es tomar una posición, votar en blanco y explicarla. Y así hice. Y lo hice plenamente consciente. O sea que Bolívar está fajardeado. ¿Y saben por qué también perdió ayer el pacto histórico? Pues porque la gente no salió a marchar como la habían convocado. Según las fuentes oficiales, durante toda la jornada marcharon 18.000 personas y en Bogotá tan solo 7.000. Ganó la sensatez y el cuidado colectivo, porque finalmente parece que aprendimos que por encima de los intereses de algunos políticos de izquierda de ganar las elecciones presidenciales está la salud. Este está el largo aliento. Esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al centro democrático, para derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022. Por ahora queda claro que los progres en Colombia están muy desorganizados. Que a los colombianos no les gusta que les volteen la bandera, ni que haya manifestaciones violentas por cuenta de un supuesto estallido social que se inventó Gustavo Petro. Por supuesto que hay muchas reivindicaciones pendientes, que falta un trecho largo para recuperar la economía y lograr por fin la equidad social. Pero ni es con cascos, bloqueos, bebés muertos, inhumanidad. El bebé habría muerto igual lastimosamente. Mentiras y manipulación como se ganan las elecciones. Colombia es un estado democrático y duélale al que le duela, el voto en blanco es una opción dentro del Estado de Derecho. Ay, senador Bolívar, ¿fue que le quedó grande aceptar su derrota? Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en su mente y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa, compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando, compártanlo, compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia
y la compasión. Y también al estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la